Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Quería compartir con los asistentes. Todos los que estamos aquí sabemos que tú fuiste ministro y te relacionamos qué sé yo, con Corfo, con esas cosas, pero se me ocurrió, para ampliar la información, ¿no es cierto?, buscar algunos elementos de tu background que los voy a compartir nada más que para completar la figura. Tú después me dices si estamos ok. Primero, eres ovallino. Así es. Eh, Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, doctor en economía, Universidad de Boston. Entiendo que tu primer trabajo, tu primera pega en buen chileno parece que fue como académico, que tú has trabajado mucho como académico. 10 años en la Chile preparándome para el retorno a la democracia. Estuve Ya, en el CED con Tironi el año 81, con don Gabriel Valdés, y después me ya. fui a hacer un doctorado. Ajá. Ahí te Yo era, fuiste a yo era, Boston. yo era más bien de la convergencia socialista en ese tiempo, ¿ah? Perfecto, Estaba perfecto. Tironi con Carlos Viñolo. Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, después en algún momento fuiste asesor del Ministerio de Hacienda, entiendo que de temas de microeconomía, gerente general de Corfo, director general de Fundación Chile, bueno, ministro de Obras Públicas entre el 2006 y 2008. Aquí hay algunas cosas que yo pensé que sabía todo esto, pero no lo sabía. Presidente del Consejo de Innovación para la Competitividad. Después fuiste vicepresidente ejecutivo de Corfo, que me interesa destacar que en esa época tuviste un rol muy importante en definir algunas reglas del juego para el tema del litio, que ahora, ¿no es cierto?, es un temazo. Presidente del Club de Innovación, presidente del Hub de Transferencia Tecnológica APTA, director de Codelco desde 2023. Consultor internacional prestando servicios en Colombia, Guatemala, República Dominicana, México, Perú, El Salvador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina. Y ahora también, ¿no es cierto?, además de las 500 cosas que haces, sigues, ¿no es cierto?, con tu línea de académico en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Chile. Es una foto más o menos razonable de No, tu... bueno, estoy en la Adolfo Ibáñez, ya no en la Chile. Partí en la Chile Ah, y ya. ya no soy presidente del Club de Innovación porque no tengo tiempo, pero me metí en Econsa, algo que conoce Felipe, porque está la escoba en el norte con el agua. ¿Ah? Así que vamos para adelante. Ya está, po. Ok, Gracias, Eduardo. bueno, bienvenido y por favor cuenta, ya te dijo Felipe que entre 20 y 30 minutos y después tenemos preguntas y Ya, respuestas. voy a Adelante, gracias. mirar que ya ha pasado el tiempo. Eh, Hay una edición del Economic Outlook, que es sobre América Latina, del año 2019, que a mí me gustó mucho, en que habla para América Latina de trampas al desarrollo. Esto fue antes del estallido social. Yo dije, mira, quizás una de ellas es relevante, las otras no tanto. Y hablaba de estas trampas, una trampa de la productividad que afecta al crecimiento fundamentalmente, hablaba de una trampa de la vulnerabilidad social, y claramente en Chile tenemos un tema de cohesión social que quedó en evidencia con el estallido social, una trampa institucional que tiene que ver con la credibilidad de las instituciones y el cortoplacismo populista que se instala en muchas esferas de la vida pública, y una trampa ambiental. Y Chile enfrenta hoy día desafíos importantes de adaptación al cambio climático y todavía temas de contaminación que son relevantes. Ahora, en el tiempo que tenemos no podemos dedicarnos a todas estas trampas. Me voy a centrar básicamente en la primera, ¿eh? Y esto es un trabajo que se presentó hace pocos días en espacio público, eh, y algún trabajo mío adicional. Nosotros tenemos una situación en que nos pasó algo bien increíble. Entre el 90 y el 2012, e insisto, es el 2012 el año del quiebre y no el 2014, como han dicho muchos, tuvimos un aumento del PIB per cápita sin precedentes, 4,1% al año, ¿no? Y eso nos permitió pasar de $5.000 per cápita a niveles superiores a $20.000 per cápita.
Muy pocos países han podido hacer algo similar. Pero algo ocurrió desde el 2012 al 2023, el crecimiento del PIB per cápita, 0,8%, extremadamente bajo. Tan bajo que el famoso tema, a mí me tocó trabajar con Andrés Velasco cuando entramos a la OCDE, cuando yo estaba en obras públicas, nosotros esperábamos que al 2030 fuéramos un país desarrollado, que el fenómeno de convergencia, como se conoce el fenómeno de convergencia, ocurriera ya, y hubiéramos alcanzado a Portugal, España, etcétera. Y lo que nos ocurre es que a partir del 2012 en adelante empezamos a diverger. Se acabó el proceso de convergencia. Y eso es muy serio. Y obviamente, es cuestión de ver los números. Chile creciendo el ingreso per cápita al 0,8% y los países promedio ponderado de la OCDE 1,5%, cuando en realidad los países que son más abundantes en capital tienen una productividad marginal del capital por los rendimientos decrecientes más baja. Nosotros deberíamos crecer mucho más rápidamente que ellos. Pasamos de representar el 42% del PIB per cápita del promedio de la OCDE el 2012 al 35% el 2022. Esto es bien preocupante. Entonces uno dice, creo que esto le pasó a muchos, no solo a nosotros. La verdad que parece que no, porque acá tenemos todos los países del mundo, y tenemos el ingreso per cápita, cómo fue evolucionando, y la línea azul son los países de la OCDE, la línea verde, los puntos verdes, son los países de Asia, y Chile, que pega un salto enorme al principio, cuando tenemos este crecimiento per cápita extraordinario, y después, miren, la caída, esa línea negra, es la caída de Chile. Es brutal. Dejamos básicamente de converger, pero eso no es un fenómeno que está afectando a todos los países, sino que en particular a Chile, y los puntos rojos es América Latina. Parece que a nuestro vecindario también le está pasando algo por el estilo. ¿Ah? Entonces, eh, en algún momento, muchas veces nos comparábamos con Corea, porque nosotros teníamos por ahí, no hace tanto, el mismo ingreso per cápita PPP de Corea, ¿ah? Y más grande todavía, más alto. Y Corea subió rápidamente. Polonia es otro ejemplo, el cual a veces se menciona. Y nosotros, como ven ustedes, nos estancamos a partir del 2012 e incluso declinamos con una recuperación después de la pandemia debido a la caída que tuvimos. Y hay que entender, digamos, qué es lo que nos pasó, para ver cómo podemos salir de esta trampa. Una trampa de crecimiento que afecta las posibilidades de generar servicios sociales, preocuparnos del medio ambiente, todas las otras trampas se hacen vigentes, se tornan vigentes debido a este problema. Esto acaba de ser publicado por el World Development Report. Me hicieron trabajar ustedes un poco, esto salió recién. Y lo que ellos dicen, mira, hay que entender que hay que distinguir las etapas de desarrollo. Y hablan sobre la trampa de los países de ingreso medio. Y los países de ingreso bajo, el tema de la inversión es clave. El tema de la inversión es muy, muy importante. No así lo que ellos llaman infusion, es la difusión de tecnología, transferencia y difusión de tecnología. Y una vez que uno se acerca a la frontera, en algunas áreas, yo les digo como director de Codelco, en minería subterránea, estamos en la frontera de conocimiento. Tenemos que hacer I+D. Si no, vamos a seguir teniendo estallidos de roca que nos generan fatalidades e interrupción de producción. Entonces,
los países de ingreso medio, y nosotros ya no somos un país de ingreso medio, claro, la transferencia tecnológica, la difusión tecnológica es muy importante. Chile, cuando hizo este crecimiento vertiginoso, tuvo mucho de transferencia y difusión de tecnología. Me recuerdo bien de la institución en que yo estuve, el rol que cumplió con los salmones, mostró el primer caso exitoso, difundió la tecnología y eso se transforma en una industria que es la segunda exportadora de Chile. Lo mismo en los berries, en los años 60 se hizo el plan frutícola de la Corfo, con transferencia de tecnología, el acuerdo UC Davis, gobierno de Chile, etcétera. Nosotros hicimos mucho de esto. Ya, pero el problema es que nuestro ingreso per cápita de 27, 28 mil dólares per cápita ya nos saca de este nivel. Necesitamos empezar a innovar. Entonces, si uno trata de entender con mayor cuidado, déjame un segundo que tengo aquí el reloj. ¿Qué es lo que pasó en la época de oro? ¿Ah? Y ojo que yo hablo de la época de oro y digo hasta el 2003. ¿Ah? Y busqué este cuadro hasta el 2003. ¿Qué pasó? Es que los componentes del crecimiento, ¿ah? Las fuentes de crecimiento, tuvo un rol muy importante, lo que no había ocurrido antes en Chile, el proceso de aumento de productividad total de factores. Es decir, la capacidad que tiene un país de generar mayor valor, más bienes, con los mismos recursos. No debido a la acumulación de capital y trabajo, sino que otros fenómenos que tienen que ver con aumento de la eficiencia global del país. Por primera vez, miren el 74-89, 60-73, la productividad crecía poquito. ¿Ah? En cambio acá, casi el 50% de todo el crecimiento se genera por ese fenómeno. Entonces, después lo vamos a ver un poquito mejor. Lo que aquí hubo en ese periodo, que en realidad partió un poquito antes del 90, pero que se consolidó con el retorno a la democracia, porque bajó la tasa de descuento, el riesgo país, se generó un flujo de inversión extranjera importante, y además de estos fenómenos de transferencia tecnológica, los acuerdos de libre comercio que nos permitieron llegar a múltiples mercados en los cuales no teníamos acceso. Todas estas medidas que se hicieron en los 90, muy importantes, nos permitieron básicamente generar estos beneficios. Bueno, ¿y cómo uno se da cuenta de que se produjo esta reasignación de recursos? La expresión más clara de esto está en lo que ocurrió con las exportaciones. En realidad los recursos se reasignaron y la inversión, que también fue importante como contribución en la línea azul, a los sectores exportadores basados en recursos naturales, pero con procesos de innovación, con procesos más bien, yo no diría de innovación, de transferencia y difusión de tecnología. 12% al año crecen las exportaciones en volumen, en volumen. Y la inversión va de la mano, porque ese proceso de reasignación de recursos requería invertir mucha inversión extranjera, un 11% al año. Estas cifras son impresionantes. Nunca en la historia de Chile y de América Latina había ocurrido algo por el estilo. ¿Ah? Y Pablo García en la exposición nos decía, mira, para ver qué es lo que podemos esperar en términos de crecimiento hoy día, uno tiene que entender que la medida que uno aumenta la base de capital, y eso es lo que ocurre en la medida que uno se va desarrollando, hay rendimientos decrecientes del factor capital. Y uno puede medir ¿ah? Cuánto puede contribuir eso a reducir mi tasa de crecimiento. Lo vamos a ver enseguida. Se estima, bueno, up,
eh, la caída de productividad total de factores de más de 2% al año, eso es lo que era la productividad total de factores en la época de oro, llegó a ser 2,7% al año. A niveles negativos desde el año 2005 en adelante, negativo. ¿Ah? Se explica, digamos, básicamente, no sabemos por qué se explica. Y ahí los economistas tratan de dar razones de por qué ocurre esa caída en la productividad total de factores. El crecimiento per cápita, ¿no es cierto?, de 5% al año casi, a menos del 1%. Ese es el problema. Ahí está la primera línea, es sin minería, pero la minería es muy importante. Y ustedes se dan cuenta que ya en los 2000 la minería empieza a impactar la caída de la productividad total de factores de todo Chile. Y ya en 2005 estamos en productividad total de factores negativo, también el 2016, 2019. Estos son datos de la Comisión Nacional de Productividad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo explicamos esta situación? Claro que el crecimiento per cápita empieza a caer significativamente a partir del 2012. En realidad, el PIB empieza a caer a partir del 2012. Entonces, ¿por qué, a pesar de que la productividad venía muy negativa, fuimos capaces de sostener un cierto nivel de crecimiento relativamente atractivo? No al nivel de los 90, pero entre 3 y 4% entre el 2003 y el 2012. Ah, porque hubo un factor externo que nos ayudó, que fue lo que se llama el superciclo de los commodities. Mucho cobre. Entonces, ese aumento de riqueza, el aumento del precio del cobre hizo que la inversión en minería fuera fundamental en la inversión total del país y siguiera creciendo muy rápido. Y eso demanda agregada, por lo tanto impacta directamente el crecimiento económico. O sea, uno podría decir, y mire los gráficos, ¿ah? Unos sin minerías, otros con minería. Este es un trabajo micro que hizo UNEOS, Federico UNEOS, que acaba de terminar. ¿Ah? Y nuevamente, ¿cuándo cae la PTF, la productividad total de factores? 2012. Ahí empieza a caer fuertemente. Aquí sin minería también, 2012. Metemos minería, empieza a caer. Son dos estudios distintos. Si nos preocupamos de la productividad total de factores y la comparamos del resto del mundo, ¿será que el resto del mundo también tuvo una crisis de productividad? No, porque la línea azul, los puntos azules, ya les decía, son los países OCDE, los otros son los países asiáticos, pero Chile se va al carajo con el tema de la productividad. ¿Y qué nos pasó? Ya vimos lo que nos pasó positivo hasta el 2005. Vimos cómo sobrevivimos, nos encandilamos y escondimos un fenómeno que estaba ocurriendo, que es la caída de productividad por el superciclo del cobre. ¿Ah? De alguna manera eso tapó un problema fundamental y nos dio un vuelito adicional. Pero el 2012 se acabó el superciclo del cobre, y cae el cobre, caen todos los commodities. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Bueno, yo les había dicho antes que este fenómeno de reasignación de factores, que fue el que generó el 50% del crecimiento en la época de oro, se manifiesta básicamente o es consecuencia de el crecimiento exportador acelerado que tuvimos nosotros durante un periodo importante, hasta el 2005. Pero resulta que del 2005 al 2023, miren esto, cae al 1% el volumen de exportación, el crecimiento de volumen de exportación.
de este país que ha hecho todos los acuerdos de libre comercio, que es una economía que no tiene muchos aranceles, bajos aranceles, que tuvo un boom en que el sector exportador fue el carro que tiró el crecimiento de toda la economía, porque ahí es donde se generaron los grandes, aparentemente, ganancias de productividad. Fuimos al 1% al año. Y la inversión, ¿no es cierto?, que crece al 11%, porque el superciclo nos mantuvo el crecimiento de la inversión y eso impactó el crecimiento económico, que cae al 1% luego el crecimiento de la inversión. O sea, el mejoramiento de los términos de intercambio, ya les dije que tuvo este efecto ingreso que nos generó un efecto riqueza que escondió los desafíos de productividad e innovación y de sofisticación productiva. Y escondió algo adicional, que no lo tengo aquí escrito, que en realidad algunos de estos sectores en que se reasignaron recursos tenían problemas de sostenibilidad ambiental y que cuando medíamos productividad no estamos midiendo el uso de recursos naturales renovables. Entonces, es un poquito mentirosa esa enorme o alta productividad de ese periodo, porque debimos haber considerado el uso de nuestros recursos mineros, lo que se llama el depletion, y la sobreexplotación del medio ambiente. No lo metimos en la ecuación, en esa ecuación que yo les mostré. Eh, bueno, entonces, como un baño de realidad. ¿Y qué pasó? El nivel de producción de cobre se estanca en 5,3 millones de toneladas, a pesar del aumento de la inversión, pero cada vez leyes más bajas, minerales más complejos, entonces hay que acarrear más piedras por cada tonelada de cobre, eso baja la productividad, obviamente. Felipe, tú conoces esto, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, ¿no es cierto? En los 90, un tema brutal cuando se abren las pesquerías, y de eso de la concertación tuvo harta responsabilidad. A mí me tocó estar en la comisión de pesca antes de volver a la democracia, y ganó Angelini y puso a su subsecretario de pesca, y se abrieron las pesquerías que estaban cerradas, y se acabó el jurel, o sea, la sardina española, el jurel fue eh, eh, sobreexplotado. Eh, la salmonicultura, todavía no encontramos un balance adecuado de sostenibilidad para la salmonicultura. Desafortunadamente con este gobierno casi no hay interlocución, pero tampoco son buenos interlocutores los privados. Estamos en una situación compleja. Se estanca también el sector forestal. Si estos son los sectores dinámicos, eh, y el consumo industrial solo sube un 0,6% anual entre el 2008 y el 2019. O sea, y cuando yo estaba en el Consejo Nacional de Innovación para la Productividad, le pedía a un economista fuente que me estudiara microeconómicamente todos estos sectores, porque ya el año 2008, eso el año 2008, teníamos la impresión que había habido un quiebre en la productividad de los sectores exportadores. Y él lo demuestra, está en los estudios. Si ustedes ven la bibliografía de lo que se llama hoy día el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, hubo quiebres en minería, en forestal, en varios de estos sectores. Todo esto se afecta aún más con el cambio climático, y también por no resolver el problema indígena. Un estudio reciente del Banco Central se sitúa sin tomar minería entre el 2011 y el 2019 y dice, ya, tengo datos microeconómicos a nivel de la firma. Entonces puedo entender qué es lo que pasó. 4 efectos. La productividad total de factores cayó. 0,4 negativo entre el 2011 y el 2019. ¡Qué barbaridad! Sin contar la minería. Si metemos la minería ahí, nos vamos a -1. Y estos 4 factores son los siguientes. Aumento de productividad de las empresas existentes. Los incumbentes aportan menos 0,26%. Esto es innovación, fundamentalmente. O sea, la manera en que las empresas establecidas que estaban en el año 2011 pueden ser más productivas el año 2019 es a través de la innovación.
Y el que no innova en estos tiempos simplemente no va a ser competitivo. Y ahí están los números. Esta otra es más rara. Transferencia de recursos entre firmas existentes. Pasar de firmas A firmas B los recursos. Aporta negativo. Eso no puede ser. ¿Por qué capital y trabajo va de empresas de mayor productividad a empresas de menor productividad? Solo se puede explicar porque no hay suficiente presión competitiva o hay grandes fallas de información. Lo único que la entrada y salida de empresas es cero, y eso es normal que así sea, porque los emprendimientos nuevos al principio tienen baja productividad, porque están desarrollando el negocio. Lo único que aporta un poquito es el aumento de participación de las empresas más productivas. Entonces, aquí hay un problema de innovación. Este es el indicador de innovación de Chile del año 23. Innovamos menos que lo que corresponde, no estamos en rojo, a nuestro nivel de ingreso. Nos pilló México y Costa Rica. En los sectores donde deberíamos ser líderes, este es un estudio que yo pedí en Corfo cuando nos íbamos a la OCDE, y muestra que incluso en minería, donde deberíamos ser líderes, mire cómo está la investigación y desarrollo comparado con Australia, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Noruega, una fracción menor. ¿Cuántos profesionales dedicados a la innovación hay en Australia comparado con Chile? 20 veces más. ¿Por qué? Si tenemos unos problemas tremendos de sostenibilidad de la minería que requiere mucha innovación. Bueno, porque tenemos bajo capital social y la colaboración es clave para innovar, y el capital social tan bajo dificulta nuestra capacidad de colaborar y por lo tanto de innovar. El año 2007, cuando Nicolás Izaguirre presidía el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, yo lo sustituí a él, se le pide a la OCDE que haga un estudio de la estrategia que planteó el Consejo. Y hace un estupendo estudio y unas palabras, ahí está, comillas, lo que dice la OCDE. Entonces, la transición hacia un mayor crecimiento impulsado por la innovación, Chile debiese aprovechar su fortaleza y ventaja comparativa mediante el fortalecimiento de aquellos clústeres incipientes, principalmente basados en recursos naturales, con el fin de desarrollar prácticas innovadoras que ayuden a transformar en ventajas estáticas en ventajas dinámicas. Nuevas actividades con valor agregado, pero también servicios y proveedores vinculados a esas industrias. De aquí surge la estrategia de los clústeres. Yo les pongo aquí la síntesis, fui al informe del 2007, donde están estos 11 clústeres que se identificaron con apoyo del Boston Consulting Group, y una serie de plataformas horizontales que había que apoyarlos, y la idea era que a partir de la salmonicultura íbamos a generar en el entorno de la salmonicultura una serie de proveedores tecnológicos que después íbamos a terminar exportando tecnología al mundo. Lo mismo en la minería. Nos concentramos en algunos nuevos, como eran los servicios, lo que se llamaba el outsourcing, servicios con tecnología, porque ya la Internet se estaba posicionando. Pero no alcanzamos a probar nada, porque el 2008 Carlos Álvarez empezó a tratar de implementar esta estrategia, generó una estrategia de atracción de empresas extranjeras para los servicios globales, le fue bastante bien, y viene el nuevo gobierno y hacen formalmente, el primer gobierno de Piñera, una abolición de la estrategia de clase. Abolición de la estrategia de clase. Entonces, todo este esfuerzo se acaba. Entonces, neutralidad. No puede estar el Estado picking the winner. Si nosotros no estamos haciendo picking the winner acá, estamos apoyando los sectores que ya han ganado para generar relaciones virtuosas que generen beneficios más allá del recurso natural. Pero nos fue mal. No pudimos tener continuidad en esta política. Bueno, pero volvimos esta vez yo a la Corfo el 2014 con Luis Felipe Céspedes en economía, nos pusimos de acuerdo con la presidenta Bachelet,
le planteamos la idea de generar una estrategia de desarrollo productivo que iba a tener una diferencia muy grande con la anterior. La anterior fue top-down, ¿ah? Un grupo, una comisión de expertos con el apoyo del Boston Consulting Group iban a definir qué es lo que dónde había que enfocarse. Acá no. El capital social era un elemento fundamental. Entonces, volvimos a definir el 2014 cuál era nuestro problema, tuvimos ese crecimiento extraordinario, pero no pudimos sostener este crecimiento, se estanca la diversificación exportadora y hablamos de un relativo agotamiento de la estrategia de desarrollo enfocada en recursos naturales exclusivamente, porque había límites. Claro, estaba la ley de cobre que caía, Salmones, la columna de agua tiene una capacidad de carga y hace tiempo que la tenemos sobrecargada y no puede dar más que eso. Y si queremos dar más, tenemos que ir una parte importante en tierra o ir aguas afuera, eso requiere innovación. Y así, varios sectores con las mismas dificultades. Entonces, no fuimos capaces de generar dinámicas de innovación en torno a estos sectores o inversión en capital humano de calidad con mejor distribución del ingreso, lo que pensábamos en el Consejo de Innovación, cuando era ministro, era también miembro del Consejo, conversábamos con Eizaguirre, era generemos un círculo virtuoso en que generemos una demanda sofisticada de bienes y servicios, sofistiquemos nuestra economía e invertamos en capital humano y generamos, al igual que ocurrió en Europa del Norte, un círculo virtuoso en que ese capital humano se inserta y que tiene realmente buenas perspectivas. Pero no fuimos capaces. Entonces el gran esfuerzo de educación terciaria terminó con muchos estudiantes en en universidades de pacotilla, ¿ah? Con títulos que no le permitieron salir de la situación en que estaban. Y eso genera mucha frustración. Y obviamente hay síntomas de la pérdida de capital social. Estamos hablando del 2014 y grandes desafíos de sustentabilidad ambiental, etcétera. Nos preguntamos cómo hacer una inflexión a una economía más basada en conocimiento, capital humano de calidad, más integrada, mayor sustentabilidad ambiental. Eso nos planteamos en esa época. Y ahí surge una experiencia que aprendimos de Europa. Los europeos, la Unión Europea armó la estrategia de especialización inteligente para la estrategia Europa 2020, que eran los planes de Europa de dar recursos para hacer investigación y desarrollo. Y dijeron, miren, traten ustedes en forma descentralizada de ver cada territorio cuáles son sus ventajas. Y de ahí hagan propuestas. Entonces, Smart Specialization Strategy. A mí me tocó trabajar en Polonia y en Bulgaria con esto. Y aprendimos un poco. Claudio Maggi también estuvo metido en estos temas. Y lo que hicimos, generamos una herramienta para hacer Technology Road Mapping, donde juntamos un grupo de académicos, de industriales, de también trabajadores, sociedad civil, Estado, y ellos tenían que hacer road mapping tecnológico del área en que ellos estaban. Y dependiendo de lo que saliera de ahí, íbamos a apoyar unas pocas iniciativas. Y estas fueron las iniciativas que fueron capaces de generar, esos son los sectores: minería, turismo sustentable de intereses especiales, alimentación saludable, construcción productiva y sostenible, porque había un gran problema: ciudades creativas, innovadoras, inteligentes, acuicultura y pesca sostenible, tecnologías de salud. Eso como sectores. Y como plataformas, logística nacional, industria solar y recursos hídricos, industrias inteligentes, es decir, todo el tema digital, fabricación avanzada, biotecnología aplicada a los recursos naturales. Y eso fue la estrategia. Entonces eran alianzas público-privadas, se generó un fondo, el FIDE, para cofinanciar las iniciativas privadas. Esto se le puso nombre, se llamaba las iniciativas Transforma, porque queríamos transformar la economía chilena. Era un enfoque de cuádruple hélice en que estaban todos estos actores. Entonces parte importante del objetivo era generar capital social, que es lo que le faltaba.
Y lo que tratábamos de hacer era identificar brechas tecnológicas y brechas de competitividad, de tal manera que las hojas de ruta identificaban esos elementos y nos proponían cursos de acción. Pasó los programas estratégicos, la mayoría no tuvo soporte del nuevo gobierno de Piñera. Entonces se nos cayeron. Y sobrevivieron unos poquitos. Sobrevivió uno en agricultura porque en el Ministerio de Agricultura tomó alimentos saludables, y la misma gerente que trabajó con nosotros, que todavía está en el Ministerio de Agricultura haciendo ese programa. No hay duda que tenemos un enorme potencial en alimentos saludables, desde la fruticultura a una serie de otras cosas. Sobrevivió más o menos el de minería, se llama Alta Ley, hay una corporación que se creó, pero no mucho más, no mucho más. Es una conclusión. Si pretendemos sofisticar nuestra economía y hacer una transformación, hay que tener políticas industriales, que no es proteccionismo, es generar capacidades donde hay oportunidades importantes, vincular iniciativa privada con esfuerzo público, bienes club, pero requiere consistencia temporal, requiere que esto se mantenga en el tiempo. Y nos hemos ido como peineta. ¿Ah? En 2 gobiernos se paró este tema. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Estamos creciendo con un crecimiento potencial del 2%. Si el crecimiento de la población con migración sería el 1%, el PIB per cápita crecería el 1%. El resto del mundo desarrollado crece al 1,5%. Bye bye desarrollo. No llegamos al desarrollo. No convergemos. Entonces hay que hacer algo. Y el tema clave anterior fueron las exportaciones. Y bueno, ¿y cuáles son esas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde están las oportunidades? Veamos eso. Oye, ya me pasé la hora por la chupalla. ¿Dejamos esto para otra oportunidad o no? El tema del futuro. Sigue Eduardo. nomás, sigue Sí, nomás, por favor. Sigue nomás, por favor. ya bueno. 2 grandes fenómenos globales que hay que tomar muy en cuenta: la transformación digital y la disrupción energética que genera las energías renovables, la importancia del fortalecimiento de la acción climática. Ojalá que no gane Trump para que este tema no tenga un retroceso a nivel mundial. Es preocupante la guerra entre Estados Unidos, Europa y China, porque China le lleva mucha ventaja a Occidente en las tecnologías de la transición energética. Y aranceles del 100%, como se está poniendo hoy día a los autos, a los paneles fotovoltaicos, lo único que van a hacer es retrasar muchísimo la acción climática. Y resulta que nosotros seríamos grandes beneficiados por nuestra dotación de recursos naturales. Porque la transición energética requiere 6 veces más minerales que las tecnologías de combustibles fósiles. Ahí está para cada uno de los temas, el auto convencional con el auto eléctrico. ¿Ah? Cobre, litio y otras cosas que tenemos. Hasta cobalto tenemos en la tercera región, en la cobaltera, y ahora hay empresas empezando a desarrollarlo. Y ahí está por tecnología. Entonces esto es para nosotros fantástico. Porque tenemos además no solo los recursos o los minerales críticos, como se le llama hoy día, los minerales críticos para la transición energética, sino que tenemos también los mejores recursos eh, eólicos en el sur y solares en el norte, los mejores del mundo. Entonces nuestra estructura de ventajas comparativas cambió radicalmente. El hacer actividades industriales altamente intensivas en energía, hoy día Chile debería ser un lugar para mirar. Hoy día almorzaba yo con José Miguel Benavente y hablábamos del hidrógeno verde como una oportunidad, pero ¿cómo generamos desarrollo local? Entonces estamos hablando de Magallanes y decíamos, la electricidad barata la usamos para instalar los data centers del mundo en Magallanes.
porque usamos este esfuerzo de conectividad que hicimos, estamos conectados con el mundo, con Punta Arenas, y resulta que los data centers van a generar un aumento, no les mostré acá, mire, hoy día es 10% la demanda global de energía, y esto va a llegar al 6% el año 2026, está vuelta a la esquina. O sea, ¿dónde está el cambio climático? Vengan a Chile, donde tenemos la energía renovable. Perdona, Claudio Rego, pero no es Santiago. En Santiago no hay mucha agua, tampoco hay energía barata. Es en el norte que se puede desalar agua cerca de la costa, o en Patagonia, bien al sur. Ahí es donde están las posibilidades. Entonces tenemos aquí un círculo virtuoso en que para enfrentar el cambio climático, una de las principales iniciativas es la electrificación. La electrificación significa que la electricidad tiene que pasar de un 20% de la energía mundial al 40 o 50% el año 2050. Eso es puro cobre y algo de litio, bastante litio. Entonces, ahí está la demanda, pero tenemos la energía renovable. Entonces, tenemos los minerales críticos, pero resulta que una autocombustión interna contamina en su operación, 71% ocurre en la operación, pero un auto eléctrico casi todo se va a la fabricación. Entonces, esa demanda es una demanda sofisticada, llamémoslo una demanda limpia, que quiere minerales críticos verdes. Entonces, la trazabilidad ambiental, social, de lo que producimos es clave. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Ah, retomemos nuestros recursos naturales, retomemos forestal, retomemos minería, salmones, fruticultura, que es de los pocos sectores que siguió creciendo a una tasa bastante acelerada. Pensemos en sectores nuevos, pero a esos sectores tradicionales, sofistiquémoslo. ¿Cómo? Incorporándole atributos verdes y de sostenibilidad local también. Y eso es un elemento que es valorado y va a ser cada vez más valorado en un escenario en que enfrentamos el cambio climático. Ustedes saben que con hidrógeno verde, que se puso de moda, se pueden hacer combustibles sintéticos, se puede hacer diésel verde. Pero el problema es que hay que capturar CO2 del aire. Es muy caro. Muy caro. Y nos vamos a pagar 3 veces el precio del diésel. Pero nosotros tenemos una ventaja. Tenemos bosque. Entonces, en Magallanes, comentábamos hoy día, hay 2,7 millones de hectáreas de bosque nativo que se está destruyendo, porque incorporaron el castor de Canadá que lo está depredando, porque hay extracción ilegal de leña, y hay ONGs mundiales de las mejores que dicen hagamos un plan integral de manejo del bosque magallánico. Y si eso se hace, va a salir mucha madera, que vamos a producir electricidad y vamos a poder hacer captura puntual de CO2, en vez de que IF, que iba a ser con Porsche, gasolina verde, y ahora ya no la va a hacer, porque le sale más conveniente hacerla en Uruguay, que hay una planta de alcoholes que produce CO2 biogénico, o la va a hacer en Estados Unidos, donde el Inflation Reduction Tax le da un subsidio de hasta $3 por kilo de hidrógeno, cuando nosotros el costo de producción debería salirnos $2,5. Entonces, hagamos esta alianza, generamos empleo, sustentabilidad ambiental, capturamos carbono y exportamos combustibles limpios, no hidrógeno. De la región de Biobío, que ahora está enfrentando una crisis tremenda, CO2 de las plantas de bioenergía que hay allá, más lo que sale de la producción de pulpa.
con energía renovable del Golfo de Arauco y las centrales hidroeléctricas. Aprovechando el 50% de eso, podemos producir 6-7 millones de toneladas de metanol y podemos cambiar la industria petroquímica, que hoy día es sucia, a una industria petroquímica verde. Incluso las resinas que usamos para la madera, verde. Y podemos hacer un corredor marítimo verde. Me está acabando la batería, debería estar enchufado esto. Dime en un segundo. Dale nomás. Relax. Ya, algo me pasó aquí, se me volví. Vamos de vuelta. Entonces, estábamos en que rearmamos la industria forestal. ¿Ah? Y los camiones los hacemos verdes, que no usen. Y entonces, en vez de tener fibra sintética, la fibra forestal va a sustituir la fibra de la petroquímica. Entonces, transformamos. Y la salmonicultura, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero mejoramos la regulación y empezamos a medir capacidad de carga. Hoy día estaba con un grupo de científicos que trabajan con satélites de Australia, que los australianos tienen un sistema, no son de Australia, son de todo el mundo. Y tú puedes medir las corrientes, determinar la capacidad de carga de los sistemas acuíferos. Entonces tú defines, así como definimos cuotas individuales transferibles para los pescados, ¿ah? Que fue lo que se abolió el año 90, fue la primera ley de la democracia, que abolió lo que permitía proteger los pescados. Ojo. Hagamos eso acá, pero saquemos la producción de los lagos, saquemos a recirculación y produzcamos smol de 800 gramos y acortamos a la mitad el periodo en el mar. Y introduzcamos tecnología. Los noruegos, que son los números 1 del mundo, están planteando que, como el salmón es un fish oil, que tiene mucho aceite muy bueno, omega, el consumo va a crecer extraordinariamente. Entonces se han puesto la meta de cuadruplicar la producción. ¿Cómo? Así. Bueno, yo estaba en la Fundación Chile, el año 2000 ya sabíamos que esto es lo que había que hacer. Entonces hicimos la primera planta de smolt en tierra con recirculación, el año 2000, para que nos copiaran, así como copiaron a la industria del salmón. Pero la industria estaba en otra, quería vender rápido y no estaba dispuesto a hacer grandes cambios. Y vendieron, pues. Y después vino el virus ISA y nos hizo pebre. Tenemos todavía una oportunidad de seguir el paso de los noruegos, pero esto requiere mucho liderazgo privado y mucho liderazgo público. Hasta ahora no está. El hidrógeno verde, les quiero una mala noticia, Japón, que estaba comprometido con el hidrógeno verde, ahora quiere hacer hidrógeno azul, porque es muy caro el hidrógeno verde. Ellos estaban haciendo una licitación para el 2030 de hacer co-firing, es decir, la planta de carbón, la mitad meterle hidrógeno, amoníaco, que es la tecnología más madura, es del año 1930, que está Haber-Bosch, pero tomaron la decisión hace 2 meses de irse al blue, entonces van a jugar con el gas natural de Australia, y van a capturar el CO2 y lo van a meter en unas cavernas. Eso vale $500. Hacer el verde podría llegar a costar en Chile $800. Entonces no están dispuestos a pagar la diferencia. Corea parece que anda por la misma. Entonces, aquí el problema, los europeos siguen con el verde. El problema es que acaba de haber una licitación en Europa para hidrógeno verde. La ganó una empresa europea instalada en Egipto. Los europeos tienen que diversificar del Golfo Pérsico. Pero con estas licitaciones, esa empresa ya estaba produciendo. Y por lo tanto no tenía que pedir permisos a nadie. Estaba instalada.
Entonces aquí hay una falla de coordinación monstruosa. Aquí es el huevo o la gallina. No hay off-takers, no hay quien compre a nivel mundial ahora. Pero tenemos que estar preparados para cuando vayan a comprar. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando demanda local. Y la minería es la que tiene que hacerlo. ¿Cómo? Creando el primer corredor marítimo verde para exportar concentrado de cobre a Japón y Corea. Esa es la propuesta nuestra. ¿Y qué pasa con Magallanes? Bueno, estos son mapas del siglo pasado, ¿m? Antepasado, creo, algunos de ellos. Y todo el comercio se hacía por Magallanes, pues. Y hoy día el canal de Panamá está hecho pebre por el cambio climático. Entonces tenemos la gran oportunidad de hacer un hub global de transporte marítimo verde en Magallanes. Y es una enorme oportunidad. Y la fruticultura que sigue creciendo, tenemos un problema serio de agua. Pero estamos súper atrasados en el desarrollo de la fruticultura de precisión. ¿En qué consiste? En meter la inteligencia artificial a la fruticultura para poder predecir cuándo es el momento ideal para echarle agua o para cosechar. Y eso está ocurriendo en el mundo, pero todavía Chile está atrasado. ¿Qué se puede hacer con los salmones? Ah, si el alimento se va al fondo del mar y ese es un problema, hoy día hay tecnología que es desarrollada en Chile de inteligencia artificial que aprendió, un modelito aprendió cuando el pez está listo para comer. Entonces hay un sistema automático que bota el alimento justo cuando el pez está listo para comer y reduce a 1/3 los desechos. Entonces, transformación digital, obvio, muy importante. Y los minerales críticos verdes. Pero no nos olvidemos de lo último, que hay algunos signos que son interesantes. Esto lo planteamos el año 2006, 2007, en el estudio Estrategia del Boston Consulting. Los servicios globales. Tenemos estupenda conectividad. Podemos hacer más en capital humano, pero eso es un tema que se puede enfrentar. Miren cómo va el comportamiento, el crecimiento de las exportaciones de servicios sofisticados, de servicios globales. A 108 países. Claro, Estados Unidos sigue siendo importante, pero también América Latina. Miren la cantidad de servicios. Esto solo es de enero a marzo del 2024. Aquí hay una gran oportunidad. Pero en esa época armamos un programa de atracción de inversión extranjera enfocada. Así se instaló en Chile Sinopsis, se instaló en Chile en Temuco, una empresa que hoy día es NTT Data, ¿no? Con 700 empleados que hacen software, donde se puso como requisito que el 25% fuera en mapuche, y lo son. Pero esas políticas se han descontinuado. Entonces aquí hay una oportunidad. Gracias. Eduardo, te he escuchado con gran interés y claro, yo coincido, digamos, en que hay tremendas oportunidades ahí para seguir avanzando en el camino al desarrollo. Pero, bueno, y habiendo sido partícipe de estos grupos público-privados como el de servicios globales, Alta Ley, el de construcción, etcétera, una de las grandes amenazas que nosotros tenemos en este país son los cambios de gobierno, Así es. en que echamos a andar estas iniciativas fantásticas, digamos, en gobiernos que prefieren, digamos, focalizar en ciertos sectores, ¿no es cierto? Y viene, digamos, después otro gobierno, ¿no es cierto?, en que dice, no, no hay que focalizar en nada y separan los proyectos. Yo creo que nuestro drama es esa discontinuidad. Entonces, porque en estas cosas de largo plazo tú no puedes trabajar, digamos, 4 años y después pararlo, digamos, se pierde todo. Entonces, está bien, ahí están las oportunidades, tú las has presentado como siempre en forma muy brillante, pero
¿qué tenemos que hacer a nivel institucional, digamos, para que no nos pase lo que nos ha estado pasando desde que volvimos a la democracia? Pucha, esa es con Terrible. la gente que hemos trabajado juntos. Dale, Felipe, yo voy a ir acumulando preguntas, ¿ah? Para no ocupar tanto el tiempo. ¿Qué Ya, hacer con la inconsistencia sí, temporal o dinámica? sí, ¿Ya? sí. Oye, sí, lo mismo del día, que yo puedo dar un ejemplo. Yo estaba a cargo del clúster acuícola. Entonces, llegó, me acuerdo que una reunión en la Corfo, en economía, le llevé un legajo de lo que teníamos hecho. Y entonces me preguntaron, oye, ¿cuántos pagan estos gallos por estar en este clúster? ¿Y pagan los pasajes a Santiago cuando vienen en la minería? No, les decía yo. Ah, ya, entonces si no les interesa ni pagar los pasajes, ¿para qué vamos a gastar plata nosotros? Pero Ese los fue como ejecutivos de la empresa sí pagaban, claro. pues. Los No, pero ejecutivos de la estoy dando el ejemplo en el fondo de cómo ah, se ponen ellos. ¿Ah? Entonces no era un ya. problema. La verdad que no importaba mucho porque el Estado tenía que tener un rol y ese fue el argumento simple que tuvieron y los cerraron efectivamente así. El, yo, o sea, lo único que quería afirmar yo es lo siguiente, ¿Te que puedo interrumpir, Felipe? sí, Solo el dato, ¿ah? Porque esto es la sí, recolección. El fondo, el FIE, aportó 370 millones de dólares y los privados 140. Es mm, alto confinanciamiento, pero no es sí, verdad, porque los mm, programas de la Corfo exigían cofinanciamiento privado. ok. Bueno, pero lo que Importante yo quería decir, saberlo. sí, en Corea en algún minuto se pusieron de acuerdo en que tenían que potenciar 5 puertos. Y todo el país estuvo 20 años potenciando 5 puertos. Y entonces al final los países tienen que optar por ciertas áreas que van a desarrollar. Pueden equivocarse, pero si no optan, al final se topan las actividades. ¿Qué es lo que hacemos? Turismo, minería. Entonces es como la misma línea de línea. Es como el gran desafío, a cómo nos ponemos de acuerdo en algo de largo plazo, de cuáles son las opciones fundamentales que hace el país y que no meterse en lo que decía el mercado. Sí. Hasta en la época de los Chicago Boys, el Estado hizo opciones. Cuando en el sector forestal subsidió, bueno, esa fue una opción, Por subsidió supuesto. al que plantaba. Entonces, eh, al final se tiene que optar por ciertos sectores y eso es lo que tira el carro de la economía hacia adelante. ¿Ah? Y es como el desafío cómo hacerlo, ¿ah? Para que tenga permanencia, como decía Lía. Estas dos siendo la misma, más o menos la misma vertiente de pregunta, digamos, es un tema que nos hemos preguntado algunos economistas que no. Con José Miguel Benavente hemos trabajado desde la academia antes y estábamos juntos en el Consejo de Innovación. ¿Ah? El año, me recuerdo, con Edgardo Benninger conversamos mucho estos temas. Él fue clave en la formación. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión el año 2004 de asignar el royalty de la minería para la innovación. Ojo, innovación. No es ciencia, tecnología e innovación. No, porque se pensaba que había un sesgo en las academias. Entonces Nicolás dijo, no, innovación. Él había ido a Nueva Zelanda, quedó impresionado. Sus asesores fueron conmigo a Finlandia y también quedaron impresionados. Y quedaron impresionados que Finlandia, cuando la Unión Soviética se desarma y que era una crisis financiera tremenda, apuesta por la innovación y crearon un Consejo Nacional de Innovación los finlandeses, en que estaba el primer ministro. Entonces, ¿cómo nos arreglamos acá para que esto no tenga lo que se llama esta inconsistencia dinámica típica de los gobiernos, digamos, de todos los gobiernos? Entonces propusimos una institucionalidad que no se armó. Propusimos que efectivamente existiera un consejo creado por ley con autonomía. ¿Mm? Y que ese consejo estableciera estrategias de desarrollo de largo plazo, con horizontes de 10, 15 años, y que cada vez que cambiaba el gobierno se encontraba con una estrategia y el gobierno tenía que fundamentar, no es que estaba amarrado, pero tenía que fundamentar por qué iba a seguir A, B o C. ¿Ah? Bueno, eso fue lo que se nos ocurrió. Pero al poco andar, eh, Piñera comete un error, que mete a Flores Fernando Flores, de presidente del Consejo Nacional de Innovación, y se lo llevó para la casa.
dedicó a escribir unos libros sobre, y le restó todo el rol que tenía. Pero este es un tema fundamental, que hay un problema ideológico muy, muy serio. Y el problema es que no quiere la derecha que el Estado haga ninguna política industrial. Acá no estamos hablando de subir aranceles, no estamos hablando de subsidios a la producción, estamos hablando básicamente de generar bienes club, de generar capacidades, de orientar capital humano. ¿Cómo es posible que las becas Chile no tengan ninguna orientación? Nos fuimos, cuando yo estaba en Corfo con el Ministerio de Hacienda, a una reunión a CONICYT. Por favor, digital, máster profesional en digital, todos son máster académicos. Entonces, yo sí creo que hay un rol. Ahora, ¿qué duda cabe que en el escenario de cambio climático, curioso, Llobet hizo política industrial, le dejaron hacer política industrial con el hidrógeno? Las cosas se dan difíciles en esa área, tenemos las ventajas, efectivamente, pero hay una falla de coordinación global, ¿eh? Y esas fallas de coordinación requieren medidas, requieren al Estado. Yo estoy abogando porque la minería se comprometa por el corredor marítimo verde a Oriente, que pague un delta más chiquitito, pero que las compañías con las cuales tenemos acuerdo, un NDA con NYK de Japón, no ganen plata, los que van a asumir la producción tampoco ganen plata, y que hagamos las primeras 200.000 toneladas, porque hay una externalidad enorme. Cuando tú hiciste las primeras 200.000 toneladas, le diste una señal al mundo de que efectivamente en Chile se puede hacer. Y eso, pero tú, el primero, corre todos los riesgos y hace de alguna manera amarra costos de capital más altos, porque todavía no aprende mucho la industria de electrolizadores. Entonces, si tú quieres tener una ventaja de mover primero, porque eso estamos hablando, no ocurre sin Estado. Y Llobet se dedicó a promover, hizo los subsidios a 5 proyectitos chicos para que pilotearan tecnologías que eran más viejas que el hilo negro. Haber-Bosch, en 1920, cuando perdimos ¿no es cierto?, el salitre. Entonces no tiene sentido. Y lo que tiene sentido acá es mostrar un primer escalamiento en Antofagasta y un primer escalamiento en Magallanes. Y de ahí vendrá el resto. Pero tendríamos que haber hecho línea base ambiental en Magallanes, ordenamiento territorial, esos son los bienes públicos, previos. No se hizo nada. Eso son cosas que el mercado no resuelve. No le puede dejar que al pionero tenga que abordar todos esos temas. Entonces no es un tema fácil de resolver. Matías, todavía has levantado la mano, te ofrezco la posibilidad. Estás muteado. Sí, sí, Ya. gracias. Pero también tenía la duda respecto del asunto de la continuidad. eh, Creo que ya respondió Eduardo eso. Y lo otro que no lo he planteado es como más en la operación, quizá esto, si pudieras hablar algo de esto, en particular, que podría ser alguna consultoría en temas de hidrógeno verde. Y en las comunidades locales hay, bueno, incertidumbre, hay gente que le interesa, porque claro, va a prestar servicios, pero también hay grupos que les interesa que la cuestión no se haga. Entonces, eh, me pasa que quizás no hablamos de beneficios directos en el territorio, pero beneficios como que señalicen. En particular estoy pensando que esto no solamente es un problema de esta infraestructura productiva, sino también de los NIMBY, ¿no? De todas nuestras No need cárceles, my backyard. Sí. infraestructura que es crítica y que nos afecta a la paz social. O sea, si no somos capaces de tener un sistema que nos permita tratar los temas de delincuencia, esta cuestión va a volver a estar más enredada de lo que ya está. Entonces, bueno, si pudieras hablar un poco de eso, te lo agradecería. Matías, tú tienes toda la razón. Nosotros no podemos volver a crear enclaves exportadores, porque ni siquiera pagan contribuciones a nivel local. Eso no es viable.
Entonces, uno tiene que plantear una propuesta, en el caso de Magallanes, que también le haga sentido a la gente que vive ahí. Y uno puede identificar varios desarrollos locales que son muy interesantes si tú tienes electricidad barata. Yo te mencioné el tema de crear ahí la capital de los data centers del hemisferio sur, y te lo digo en serio. Este es un tema que se está considerando seriamente. ¿Ah? Eh, y ustedes saben que la programación en Europa del Norte se genera con mayor fecundidad que en otros lados. Puede ser mayor cantidad de horas, de menos de horas de día, no sé. Se puede desarrollar también ahí lo que mencionamos, revitalizar una industria forestal de calidad, eh, repensar la salmonicultura. Entonces, tenemos que crear actividades locales. Y obviamente hay que hacer una línea de subtransmisión para tener energía barata para Punta Arenas. Y hay que tener un plan de vivienda. El terror de la gente de Punta Arenas es que le va a subir. Ustedes han visto en Europa, no queremos turistas. Sí. Esos lugares dicen, no queremos turistas. Pero ¿cómo no van a querer turistas si esos dejan plata? Bueno, porque les sube el costo de la vida. Y eso puede pasar acá también. Entonces, ¿qué respuesta tenemos para eso? Entonces, hay que hacerse cargo de todos esos temas. Y lo que ocurre cuando uno viene a fondo, hay grupos ambientalistas, fundamentalistas muy pequeños que tienen una gran influencia y que de alguna manera están dominando la escena. Y por otro lado, cuando uno plantea que va a generar 10 gigas, bueno, todo Magallanes se transformó en aerogeneradores. Eso es absurdo. Entonces, hablábamos hoy día, mira, 3 proyectos, terminen el ordenamiento territorial y protejan todas las áreas de desarrollo turístico. Entonces, San Jerónimo, que está con la frontera con Argentina, claro, ahí va a haber un puerto, pero ahí no hay nada. ¿Qué problema debería haber ahí? Hay un pequeño pueblito de 800 personas, le vamos a dar energía barata. O sea, tú puedes hacerlo de una manera adecuada. En Tierra del Fuego, ¿por qué querías hacer 3 puertos? Pónganse de acuerdo, hagan uno solo. Entonces, ahí requieres Estado. Es un poco lo que pasó en el tema del hierro. Si ya CAP tenía su puerto, ¿por qué el Estado no influyó para que, ¿cómo se llama el otro proyecto que le fue mal? Eh, Ya ni me El acuerdo, de de Andes hierro. Iron, ¿no? Sí, el de Andes Sí, Iron. ese mismo. Entonces, nos llenamos de, de objeciones irrelevantes, pero los grandes temas ambientales el Estado no lo está abordando. Entonces hay un problema en el sistema de evaluación de impacto ambiental, sin duda. ¿Te puedo hacer la última, estimado Tocayo? Sí, Oye, no alcancé a registrarlo en su momento, pero en una lámina me parece que tú pusiste que prácticamente desde el año 2005 en adelante estamos, no sé si decirlo así, pero con el tema de rendimientos decrecientes en el cobre, por el tema de que está bajando la ley. Si eso está ocurriendo desde el año 2005 en adelante, me está alarma pegado, eso. ¿Ah? está pegada la Pega, producción en 5,3 millones. Y eso es complicado, digamos, ¿ah? muy complicado. Y a Codelco, bueno, ha tenido problemas, tiene que ver con los proyectos estructurales eh, que están desviados, va a empezar a recuperar producción, pero eh, estas cosas se definieron hace varios años atrás. Hay varias preguntas que uno se hace, no quisiera entrar en detalle. Sí, me Yo creo que imagino. tenemos una gran oportunidad, tenemos que volver a hablar de la creación de proveedores nacionales o traer proveedores internacionales. La minería tiene enormes desafíos y esos desafíos son una gran oportunidad, son desafíos sofisticados para hacer desarrollo en Chile. Por eso planteamos el Instituto de Tecnologías Limpias, dejamos de la negociación que yo hice con SQM $200 millones para instalar en Antofagasta un instituto que acaba de empezar a operar. Mire el tiempo que se demoró.
para generar producción minera limpia. Pero Elías levantó la mano de nuevo. Oye, sí, yo sé que estamos en la hora, pero No, por lo dale. menos quiero dejar planteado una cosa que por lo menos para pensarla, pero yo creo que el Consejo Nacional para la Innovación era una buena idea, tendiente, ¿no es cierto?, a evitar estas fluctuaciones de gobierno a gobierno, porque yo creo que para que esto funcione es fundamental la institucionalidad. Entonces, bueno, el Consejo falló, digamos, o sea, Piñera nombró a Flores, pero después al final Piñera se enojó con Flores y sencillamente Hizo un libro, hizo un lo libro que, desactivó. Entonces, hizo un nosotros libro que se la tiró por la cabeza. Sí. debiéramos aprender de esa experiencia para tal vez crear, reflotar el Consejo de la Innovación, pero con un mejor diseño, de modo que eso no pueda pasar, ¿te fijas? O sea, el gobierno corporativo del Consejo Nacional para la Innovación, etcétera. Entonces, lo dejo por lo menos planteado como inquietud. O sea, que creo que por ahí va la cosa, pues, ¿eh? Sí. Era una idea para extender los horizontes y mirar más largo plazo. ¿Mm? Porque tú tienes razón, no hay innovación que madure en 4 años. Tú te demoras 2 años en pensar el tema, empiezas a implementarlo y te cortan y olvídate. Pero, Eduardo, dime una cosa. Esto yo sé que es una pregunta muy ingenua, pero en Finlandia, por ejemplo, siempre se menciona el tremendo avance que han tenido en la educación porque fueron capaces de hacer un diseño a largo plazo, que los distintos gobiernos lo han acatado con pequeñas modificaciones, pero a la larga es como decir, el país se comprometió con una línea a largo plazo. Así Aquí es. en Chile tenemos los genes para hacer eso. Tenemos que hacerlo, Eduardo, si no, eh, nuevamente vamos a hacer un caso, una historia de desarrollo frustrado, ¿ah? De Aníbal Pinto. Eh, Acá, Capital humano es clave, no tanto, tenemos un énfasis en lo universitario enorme, todavía la pirámide está un poquito invertida, el tema técnico profesional es fundamental. Nosotros, cuando hablamos de servicios globales, si esto no es un tema de universidad, este es un tema de institutos profesionales. Podríamos hacer y de aprender inglés también, es importante. sí, claro. Yo sí creo que servicios puede ser muy importante porque tenemos ventaja. Hay que mostrar quick wins, resultados pronto, porque eso, Matías tiene razón. Si no, te quedas ahí empantanado. ¿Ah? Entonces hay que ser astuto en identificar algunos resultados tempranos. Y eso es importante. Estuvo muy Gracias bueno. a todos, Gracias. gracias a todos, se Bien, pasaron. gracias. Chao, chao. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.